Jóvenes y señoritas, muy buenas tardes. Paso a responder las preguntas que hicieron llegar en el transcurso de la semana para poder dar cumplimiento al proceso formativo que nosotros estamos llevando a través de las plataformas digitales, etcétera. Por medio de este video vamos a tratar de resolver algunas dudas que se han presentado en ustedes durante este tiempo, de la misma manera para poder viabilizar la posibilidad de ingresar a otro tipo de plataformas para poder llevar a cabo las clases en línea. Comencemos. ¿Qué es el tiempo de Adviento? Bueno, el tiempo de Adviento es el primer tiempo litúrgico que nosotros tenemos en el calendario litúrgico, valga la redundancia, que se basa, es decir, que consta de 4 semanas, las 4 semanas que anteceden a lo que sería la Navidad, es decir, la solemnidad de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el nacimiento de Jesús. Este tiempo se caracteriza por el color morado, tiene un color predominante que es el color morado, que representa la espera, que representa la meditación, y lleva este color precisamente porque es un tiempo en el cual nosotros estamos a la espera de la llegada de Jesús. Es un tiempo muy particular, puesto que se medita el hecho de que van a nacer, es decir, se recuerda el nacimiento, pero la iglesia siempre insta a buscar el recogimiento personal para que este nacimiento no sea simplemente simbólico, tampoco sea simplemente un recuerdo, sino más bien sea que Él nazca en el corazón de cada uno de nosotros. ¿En qué nos ayuda el tiempo de Cuaresma? Mm, Como personas, nosotros siempre decimos y reconocemos que necesitamos más de una vez tiempo, tiempo para muchas cosas, tiempo para pensar, tiempo para buscar soluciones, tiempo para poder reflexionar ciertas situaciones. Lo que la Iglesia hace al implantar en el calendario litúrgico el tiempo de la Cuaresma es precisamente brindar a las personas este tiempo particular para que pueda reconocer qué es lo que necesita, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Es importante recordar que Cuaresma es una reminiscencia de los 40 días que Jesús estuvo en el desierto. Terminados estos 40 días, Jesús sabía qué es lo que tenía que hacer. Jesús ya descubrió cuál era la misión. Entonces, para nosotros, la iglesia, este tiempo nos lo brinda de la siguiente manera. El tiempo para repensar aquello que nosotros tal vez estemos haciendo mal, repensar las situaciones en las cuales nosotros estemos fallando, para que podamos mejorar, para que podamos transformar esas situaciones. Efectivamente, muchas personas dirán, yo no necesito de un tiempo específico dentro del calendario para poder pensar estas cosas. Yo puedo hacerlo cualquier momento. Y es válido, o sea, se reconoce también que hay la posibilidad de que nosotros podamos buscar personalmente esta situación y también es importante que podamos mejorar dichos elementos. ¿Hace falta pertenecer a la iglesia para salvarse? La respuesta es muy simple, no. Había antes del concilio de Trento, un concilio celebrado en la iglesia, una frase que decía extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no existe la salvación. Y esto precisamente ha motivado a pensadores como Martín Lutero, sacerdote agustino, a repensar el camino que estaba siguiendo la iglesia. No podemos, no puede y tampoco podemos nosotros pretender que por seguir un cierto tipo de fe, por seguir un cierto tipo de doctrina, nosotros tenemos la salvación asegurada. La salvación es un proceso muy personal, porque es decisión de cada uno, y además es un proceso complejo. ¿Por qué? Porque implica precisamente las acciones que nosotros realizamos en unión, es decir, de la mano de aquello de lo que nosotros profesamos. No basta simplemente con decir que uno es creyente, que uno es cristiano, que uno es católico, etcétera. Si es que nuestros hechos, si es que nuestras palabras, si es que nuestros actos no están acompañados precisamente de ese sello, ¿no?, característico que es el de apoyar y el de amar a los semejantes. Ese es, desde mi punto de vista y desde varias reflexiones que presenta también la Iglesia, el verdadero camino a la salvación.
¿Por qué seguimos con nuestras tradiciones antiguas? Porque hay algo que hace que nosotros vivamos precisamente a través de lo que nosotros vamos aprendiendo e incluso de lo que a lo que nosotros se nos va enseñando. Una tradición esencialmente se transmite o se enseña en la mayoría de los casos. Entonces, si nosotros mantenemos ciertas tradiciones, es porque a nosotros se nos ha arraigado ciertas cosas. Hay familias muy creyentes de ciertas festividades o solemnidades cristianas y siempre participan en ellas, un domingo de Ramos, una vigilia pascual, etc. Como también hay familias que pueden vivir una chaya, pueden vivir una celebración muy particular, o sea, muy personal de ellos. Entonces, esto está ligado precisamente a la forma en la que nosotros concebimos nuestra interpretación de la trascendencia. Es decir, mi relación con el trascendente depende en muchos casos de la familia y del medio en el que yo estoy creciendo. Particularmente, una familia católica siempre va a tener a la celebración eucarística como un centro, como un referente para todo aquello que vive y todo aquello que celebra. Entonces, de la misma manera, personas con otro tipo de cosmovisión o creencias tienen ese tipo de perspectivas. Tratando de responder la pregunta, ¿por qué seguimos? Será porque ellas ayudan a aplacar ciertos sentimientos que nosotros tenemos. Un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de conformidad, de, de salud, incluso emocional, ¿no? Porque al pertenecer a una iglesia, nosotros nos sentimos respaldados por todo aquello que nos enseñan, por todo aquello que escuchamos, específicamente alguna palabra del Evangelio, de la Biblia, o incluso una oración colecta, es decir, en conjunto. ¿Qué significa tener una vida más humana y más cristiana? Bueno, cuando se les pregunta a varios pensadores, específicamente a Gandhi, se le menciona, ¿no? Para reflexionar un poco sobre lo que es el cristianismo. Y se le dice, ¿usted qué opina de los cristianos? ¿No? Y él responde, el único cristiano que yo conozco es Cristo. Es decir, Cristo ha sido el referente, Cristo ha sido el modelo, Cristo ha sido el paradigma para todos nosotros de el seguimiento fiel a la palabra de Dios. Y eso desemboca precisamente en su muerte. Jesucristo entrega su vida por todos nosotros, pero como una señal de entrega por amor a nosotros. Es el misterio, precisamente es el misterio de la fe, que reviste precisamente entender que más importante que yo, o sea, que mi persona, siendo importante, la de los demás, la del prójimo, las personas que me acompañan, también son más importantes. E incluso tan importantes que hace que yo decida dar mi vida por ellos. Cuando nosotros leemos esta reflexión, una vida más humana y más cristiana es precisamente agarrarnos de la primera, más humana. ¿Qué significa ser humano? Saber que tenemos debilidades, saber que necesitamos el acompañamiento de los demás, saber que necesitamos que los demás estén ahí y que nosotros podamos sentir su compañía. Eso es ser humano con nosotros, ser humano con los animales, ser humanos con la naturaleza, o sea, ser humano con todo lo que de lo que nosotros nos servimos, pero también a lo que nosotros pertenecemos. Hay una visión muy errada del mundo que cree que nosotros somos los dueños de este mundo, pero en realidad también somos parte del mundo. Y hay una gran diferencia de estar encima y ser parte, es decir, ser igual, compartir con ellos todas estas cosas. Cuando nosotros nos demos cuenta que todos, en realidad todos somos iguales, y que no hay nadie que merezca más que otro, ese momento es cuando nosotros estamos hablando a un nivel más humano. Ahí somos más humanos. Más cristianos implica que lo que vayamos a hacer ya no es simplemente por un aplauso o porque el otro esté bien, sino porque estoy dándome cuenta y estoy entendiendo que la divinidad, que aquello por lo cual yo muchas veces entrego horas de mi tiempo rezando, orando, estaba ahí al alcance mío y que no estaba allá, lejos, ¿no? Como en la perspectiva judía, o sea, Dios está allá en el templo o Dios está lejos, es trascendente, es intangible. No, o sea, Jesús nos enseña que la cercanía, que la presencia del otro, esa es la verdadera presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué se recuerda el Jueves Santo? Es el primer día del Triduo Pascual. El Jueves Santo se recuerda
acontecimientos. El primero es el lavatorio de los pies, cuando Jesús les enseña lo que les decía anteriormente, lo que les enseña Jesús a sus discípulos, de ponerse al servicio de los demás, ponerme al servicio del otro. Esta es la esencia del cristianismo. No me sirvo yo de los demás, sino busco con mis acciones, con mi vida, con todo lo que sé y con todo lo que tengo, ayudar al resto. Ese es el significado del lavatorio de pies. Y posteriormente, la última cena, que recordamos la institución de la Eucaristía. Jesús toma el pan y toma el vino, y les enseña que a partir de ahora se celebra de esta manera. Se celebra entregando el pan y entregando el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Hagan esto en memoria mía. Para muchos de nosotros significa que nosotros tenemos que celebrar la Eucaristía, como lo ha interpretado la Iglesia durante mucho tiempo. Pero también, y es el punto que nosotros hemos olvidado, lo que Jesús nos reflexiona es hacer esto en memoria mía, pero también háganlo ustedes, ¿no? O sea, entreguen su cuerpo, entreguen su sangre, para que de la misma manera todos se den cuenta de que seguirme a mí no implica servirse de la iglesia ni de nada, sino servir a los demás. El cambio de los valores en la sociedad tiene que ver con las redes sociales. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y en realidad, el cambio de los valores tiene que ver con el cambio de la forma de pensar de las personas. Los valores, si bien han estado presentes en la vida de las personas y siguen, no estoy diciendo que ya no están presentes, siguen presentes, han perdido o se han perdido de vista la utilidad que tienen debido a que las personas ya no somos capaces de reproducirlos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno habla de valores, uno se puede llenar la boca, se pueden hacer 1000 conferencias, se pueden hacer 1000 charlas sobre los valores. Pero lo que realmente cala en la vida de las personas, lo que realmente hace que las personas crean que existen valores, son las acciones. Yo hablo del valor de la responsabilidad, hablo del valor, hablo de esto, de lo otro. Pero si yo no demuestro responsabilidad, el valor no existe, se vuelve en una frase, se vuelve simplemente en un eslogan. Entonces aquí las redes sociales lo que han ayudado más bien desde mi punto de vista con respecto a los valores es a promoverlos. Porque ahora vemos a través de las pantallas, a través de todas las redes sociales, vemos las formas en las que se manifiestan los valores. Hay una gran cantidad de personas que se dedican al cuidado y atención de animales. Hay otra gran cantidad de personas que se dedican al cuidado de las personas y que nos invitan precisamente, ¿no? O sea, son videos que te demuestran que ellos lo están haciendo, pero con el objetivo de que veas que es posible y que tú también puedes hacerlo. En realidad, los valores decaen, pierden su esencia debido a nosotros, no a las redes sociales. Es decir, te pierden en el momento en el que nosotros creemos que hablar de valores es suficiente. Pero en realidad, cuando tú te refieres a los valores, lo que importa aquí es hacerlos realidad, es hacerlos presentes, es hacerlos vida. ¿Qué se celebra el Domingo de Ramos? Es el primer día de la Semana Santa y se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. Jesús hizo durante su vida tuvo varios puntos de parada, digamos, es decir, tuvo varios lugares en los cuales él ha predicado, ¿no? Galilea, Nazaret, etc. Entonces, el lugar más importante para él, o sea, el lugar que tendría la corona, digamos, dentro de su predicación, tenía que ser Jerusalén. Él ingresa a Jerusalén porque sabía que era el centro del poder judío que se había centralizado y a los cuales había atacado durante mucho tiempo. Entonces él entra el Domingo de Ramos precisamente para culminar esta misión que él había encontrado al salir del desierto. El calendario litúrgico es un tiempo de 365 días, por eso lleva el denominativo de calendario, el cual la Iglesia ha dividido en 5 tiempos. Se les llama litúrgico porque la palabra liturgia viene a significar aquel ejercicio del sacerdocio de Cristo. Eso implica que es un calendario con actividades que siempre van a estar relacionadas con la vida de nuestro Señor. Es por eso que el tiempo de Adviento esperamos a que Él venga. El tiempo de Navidad, el tiempo de su nacimiento, el tiempo del regocijo, de la alegría.
El tiempo ordinario, el tiempo en el que meditamos sus enseñanzas. Tiempo de cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de espera, tiempo de oración, tiempo de descubrimiento. Y el tiempo de Pascua es el tiempo del renacimiento. Todos creemos que Jesús es el único que resucita. No, todos nosotros resucitamos cada día un poco. Cada día que nosotros nos damos cuenta qué es lo que hicimos mal y qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que podemos transformar. Esa es la invitación al cristiano. ¿Qué es cultura? La cultura, como habíamos meditado, es el conjunto de valores, es el conjunto de enseñanzas, es el conjunto de acciones que que han hecho un determinado grupo de personas, que ha hecho una determinada civilización y que sigue vigente y que sigue presente. Porque aquellos acontecimientos, aquellos hechos que ellos han realizado, valores, etcétera, son el reflejo de su identidad actual. Por eso se dice que cada una de las civilizaciones, cada uno de los espacios humanos en los que nos hemos desarrollado, tiene una cultura. Todos hemos hecho cultura y todos nos nutrimos de una cultura. Nuestro sello es nuestra cultura, nuestra música, nuestra vestimenta, nuestra forma de pensar, cosmovisión, etc. Menciona todo lo que se recuerda en Semana Santa. Y bueno, el Domingo de Ramos, lo dijimos, la entrada de Jesús a Jerusalén. El Jueves Santo se recuerda lo que es el lavatorio de pies en la institución de la Eucaristía. Viernes Santo, el día en el que Jesús es arrestado y es sentenciado a muerte, precisamente termina esta solemnidad con la muerte de nuestro Señor. Sábado Santo es el sábado de vigilia, es el sábado en el que nosotros esperamos que se cumpla su palabra. Y el domingo de resurrección, como dice el nombre, el día en el que nuestro Señor vuelve a la vida. ¿Qué es la cultura de la muerte? La cultura de la muerte es el término que ha utilizado el pontífice Juan Pablo II para referirse a un fenómeno mundial que estamos viviendo, que se vivía y que se identificó, pero que actualmente lo seguimos viviendo, que es precisamente una transformación del pensamiento humano, el cual ve en la muerte algo que ya no tiene un significado trascendental. Antes, la muerte implicaba precisamente la transición de nuestro mundo terrenal al mundo de los espíritus, a un mundo, a un plano, vamos a decir, paralelo, dependiendo de la creencia que nosotros tengamos. Pero actualmente la muerte se ha convertido en algo con lo cual nosotros podemos lucrar, se ha convertido en algo con lo cual nosotros podemos incluso divertirnos, se ha convertido en algo que está tan presente en la vida de las personas que ya se ha vuelto normal. Es decir, que nosotros escuchemos de asesinatos, es normal. Que nosotros escuchemos de muerte, que nosotros escuchemos de feminicidios, que nosotros escuchemos de abortos, que nosotros escuchemos de trata de personas, para nosotros, para la cultura actual, para la civilización, se ha normalizado a tal punto que es algo con lo que vivimos. Ya no es algo con lo que lidiamos, sino es algo con lo que vivimos. Y que muchas veces las personas no somos conscientes de que este problema está aquí, que merece algún tipo de reflexión, de atención de las personas, pero que simplemente lo dejamos pasar. ¿Y cómo hemos llegado a este punto? O sea, cómo se ha instaurado dentro de nuestras mentes todo este proceso, es precisamente porque nos lo presentan de una manera que para nosotros es accesible. ¿Se dan cuenta? En una serie de televisión, en una película, la muerte es algo que ya es normal. O sea, ver morir las personas va generando en nosotros la conciencia de que la muerte es algo normal, es algo natural y es algo que no nos afecta, incluso llega a desensibilizarnos y que no nos llega a calar, o sea, no genera en nosotros una cuestión de duda, de preocupación, ¿no? O sea, por todos, porque todos deberíamos buscar la solución. Muchas veces cuando vemos problemas de feminicidios y eso, creemos que eso es producto del gobierno, o sea, el gobierno que lo arregle, la policía que lo vea, pero como familias todos tenemos la responsabilidad de ver qué tipo de educación es la que estamos dando. Ahí es donde surge el conflicto de la cultura de la muerte, en qué núcleos familiares tenemos para que la sociedad sea el reflejo de todo eso, ¿no? Que es algo muy complejo.
¿Qué significado tiene la cultura de la muerte en nuestra vida? Mm, Esto, la pregunta se responde con la siguiente afirmación. Si eres consciente o no de que estás presente en este tipo de culturas. Es decir, eres consciente de todos los asesinatos, feminicidios, abortos, etcétera, etcétera. Situaciones varias que escuchamos todos los días en la televisión. ¿Somos conscientes? Cuando nosotros nos vamos dando cuenta de todas estas cosas, la respuesta es, oye, ¿cómo afecta esto a mi vida? Y la respuesta también viene de qué es lo que estoy haciendo a raíz de todo esto. Si nosotros pretendemos que vivir nuestra vida diariamente y ignorando que pasan todas estas cosas a nuestro alrededor, implica que no somos conscientes y que por lo tanto no afecta nuestra vida, porque no sabemos de qué estamos hablando. Yo te puedo hablar de feminicidios, yo te puedo hablar de muerte, todo eso, pero mientras no me toque a mí, mientras sea una situación ajena a mi medio, a la situación en la que yo vivo, no va a merecer la preocupación que tendría. Y ese es el problema, lo que reflexionábamos anterior. Mientras no haya feminicidios cerca de mi casa o a personas que yo conozca, etcétera, o sea, no tengo por qué preocuparme por estas situaciones. Entonces, ¿y cómo afecta mi vida? Afecta de gran manera, porque tarde o temprano nosotros vamos a ser partícipes de esto. ¿En qué sentido? En el sentido de que omitimos que están pasando todas estas cosas y no hacemos nada al respecto. Una de las herramientas y la más importante, siempre lo he dicho, va a ser que para modificar ciertos aspectos dentro de nuestra cultura o la sociedad es la educación. ¿Por qué Jesús no impidió su muerte? Una linda pregunta y una pregunta también debatida por muchos expertos durante mucho tiempo. Si Jesús no moría en la cruz, no había sacrificio, no había derramamiento de sangre, no se cumplía la entrega de la víctima para la redención de los pecados. ¿A qué me refiero? En la Pascua judía se sacrificaban los corderos, murieron los corderos, porque con su sangre, pintando los dinteles, es que se logró evitar la muerte, el pesaje, el paso. En el caso del cristianismo, si Cristo no moría, no había Pascua. Jesús tenía que morir porque de lo contrario no iba a resucitar. Si Cristo no resucitaba, entonces nosotros no habríamos visto cumplida esa promesa de que el Hijo del Hombre tiene que morir para que nosotros recibamos aquella bendición del Padre. La bendición no viene porque el Padre esperaba la muerte de su Hijo. La bendición viene porque el Padre presencia cómo el Hijo ha amado tanto al mundo que Él mismo ha sido capaz de entregar su vida por nosotros. La pregunta se respondería, ¿por qué no impidió su muerte? En el huerto de Getsemaní, Jesús ora, recordando un poco el Jueves Santo, pidiéndole al Padre que, si es posible, retire de él este cáliz de este cáliz de trago amargo, pero que se haga su voluntad y no la de él. Él tenía miedo como hombre por todo lo que iba a pasar, pero al final entiende de que si él evita estas cosas, no hay la víctima para el sacrificio. Por eso él, el Jueves Santo, él dice, aquí está, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Los apóstoles no lo entienden. Por eso cuando lo arrestan, todos se escapan. Pero cuando él muere, cuando él está en la cruz, y sobre todo cuando él resucita, es cuando todo esto adquiere sentido. ¿Cómo podemos detener el avance de la cultura de la muerte? La cultura de la muerte se detiene cuando se instaura una cultura de la vida, por decirlo así. Para que exista una cultura de la vida se implica una transformación en la mente de las personas para poder cambiar las situaciones que nosotros estamos viendo que están yendo en contra de la vida. El maltrato animal, el maltrato hacia los menores de edad, los feminicidios, la muerte, etc. Se tiene que transformar primero la forma de pensar de las personas. Las personas tienen que ser conscientes de qué es lo que está pasando a su alrededor, qué es lo que está pasando y por qué se están dando todas estas situaciones. Si no somos conscientes de estas cosas, lo que les decía anteriormente, si no somos conscientes de estas cosas, si dejamos que estas cosas simplemente pasen, simplemente se den en nuestra sociedad y a nosotros, por decirlo así, no nos afecten,
o no nos, o no veamos realmente un problema en esto, va a ser muy difícil, ¿no? ¿Cómo? Por pasos, para ponerlo, digamos, como respuesta en pasos. Lo primero, darnos cuenta nosotros del tipo de cultura que estamos viviendo, el tipo de cultura que estamos enseñando, el tipo de formación que están recibiendo muchos niños jóvenes, y ver cómo podríamos transformar ese pensamiento. Así es como poco a poco se puede ir dando retroceso a este tipo de cultura. ¿Cómo tendríamos una sociedad con más empatía? Cuando nos demos cuenta de que así como nosotros sentimos, sienten los demás. La empatía implica darme cuenta de que así como en algún momento me sentí triste, me sentí solo, me sentí abandonado, me sentí deprimido, desolado, etc. Así también puede llegar a sentirse el otro. Cuando yo me doy cuenta de que los demás pueden llegar a sentir lo que yo siento, es como nosotros podemos ir brindando nuestro apoyo. Porque sabemos lo que se siente estar en una situación similar. Puedo ayudar a esta persona a cambiar esa situación. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Lo podemos hacer precisamente buscando las herramientas que me sirvieron a mí en un primer momento, presentarlas a los demás y ver en qué medida estas herramientas pueden ayudarnos o no. Pero ya lo estás haciendo, ya estás ayudando. Si yo veo a una persona llorando y digo, bueno, está triste, debe tener problemas, y me voy, estoy omitiendo el proceso de la empatía. Porque la empatía no necesita de una invitación. Este es el problema. La gente cree que necesita ser invitada para poder ayudar. Te invito a que hagamos una campaña de solidaridad. Ah, me han invitado, soy parte de esto. Te invito a que vayamos a la casa de esta persona que parece que tiene necesidades. O te invito, como la televisión lo hace, ¿no? Los invitamos a poder ayudar a esta persona. O sea, siempre estamos esperando la invitación, siempre estamos esperando el mensaje. Porque no sabemos reconocer que las demás personas también sufren como nosotros. Es decir, si queremos una sociedad más empática, tenemos que romper con nuestro egoísmo. ¿En qué ayuda el Vaticano a tanta gente que sufre de hambre, pobreza, opresión de los más poderosos, codiciosos, corruptos que habitan este planeta? El Vaticano, y lo digo por experiencia propia, tiene varias fundaciones eclesiásticas, educativas, hospitales, etcétera, que apoyan a las personas. Pero hay un caso muy particular, y esto siempre meditaba con las otras personas. El Vaticano es un estado, ¿no? Es un estado en Italia, en Roma. Pero, ¿cuántos estados hay? ¿Cuántos países hay? ¿Cuántos líderes hay? El problema con el Vaticano y con la injerencia de la Iglesia es que muchas veces se la deja de lado. Es decir, nosotros, como en nuestro caso en Bolivia, ya no somos católicos por, por decreto, por constitución. O sea, no es una obligación ser católico. Entonces, a mí, lo que hace el Vaticano ya no tendría por qué afectar. Yo no tendría por qué estar pensando en las cosas que es el Vaticano. Siendo boliviano, a mí lo que me preocupa es lo que pasa en Bolivia. Siendo un poco egoísta, obviamente, entre comillas, porque reflexionar sobre la situación que está en Nepal, en Nigeria, por poner un ejemplo, es decir, hablando de países que están fuera del nuestro, ¿cómo podría yo cambiar esa situación? No sé si entienden. Si es que en nuestro caso hay personas que están a nuestro cargo, es decir, que son responsables de estas situaciones. Nosotros tenemos alcaldías, tenemos gobernadores, tenemos presidentes, tenemos senadores, tenemos diputados. Ellos tienen la misión de velar por el bienestar de cada una de las personas. Este es el hecho que nosotros siempre omitimos. Creemos, digo yo, creemos, porque que la iglesia tiene que arreglar los problemas del mundo. Entonces aquí yo haría otra pregunta y sería, entonces, ¿para qué elegir líderes? ¿Para qué elegir presidentes? ¿Para qué elegir diputados, alcaldes, senadores, gobernadores? No sé si entienden. Porque ellos también tienen un presupuesto para mejorar los estilos de vida de las personas de las cuales están a cargo. Se den cuenta, el Vaticano vela efectivamente por los accesos que nosotros les permitimos. Pero si nosotros no permitimos ese acceso, tampoco el Vaticano puede hacer muchas cosas. Entonces ustedes me van a decir, entonces el Vaticano está esperando a ser invitado para poder hacer algo por las personas. No, el Vaticano es un Estado.
Y los países, incluso la Organización de Naciones Unidas, reconoce al Vaticano como Estado independiente. Por lo tanto, sería como la injerencia que tanto proclaman algunos países de ayudas extranjeras, ¿no? Es decir, ellos están viniendo, sí, nos están ayudando, pero quieren algo a cambio. Entonces, siempre va a ser esa discusión. En las iglesias, ¿nos pueden ayudar a tener mejor comunicación con nuestros seres queridos? Sí, sí, claro que sí. Depende mucho de los sacerdotes. Las iglesias por sí mismas no te van a ayudar. El sacerdote, es decir, el que rige las iglesias, hablando de la católica, tal vez el pastor tenga otro tipo de programa, busca acercar a las personas. Pero el problema es que, como psicólogos, por poner un ejemplo, no puedo hacer nada, no te puedo ayudar si tú no puedes ayudarte o si tú no quieres ayudarte. Yo no puedo ingresar a un espacio al cual yo no he sido invitado o al cual yo no he sido preparado para ver cuál es el problema. Es decir, si yo necesito la ayuda, la tengo que solicitar, pero la tengo que solicitar precisamente a raíz de una dificultad que yo tenga, que he descubierto y que tengo que solucionar. Si nosotros comunicamos todo esto, pero en familia, entonces hay la posibilidad de que nosotros podamos accesar a este tipo de dificultades. Si es un estudiante que dice, tengo problemas con mis padres, con mis madres, para poder comunicarme, etc. Pero los padres creen que no hay un problema, ahí ya hay una dificultad, se dan cuenta, hay un problema de comunicación. Entonces, los niños están hablando un idioma, pero los padres están hablando otro, porque ellos creen que están haciendo bien, pero ellos se han dado cuenta de que no es así. ¿Cómo se arregla eso? Se arregla por los canales de comunicación. En este caso, el sacerdote es el que tendría que buscar la forma en la que todos hablemos el mismo idioma. O por lo menos hablemos, conversemos, para descubrir qué es lo que está mal. En este caso, no solo las iglesias, sino también los profesores. Seríamos algunos elementos que podríamos convertirnos en elementos para poder facilitar este tipo de relación. ¿Cómo benefician las iglesias al prójimo con el diezmo? Ese es un tema antiguo, muy antiguo. ¿Por qué se instituyó el diezmo? ¿Por qué se instituyó el diezmo? El diezmo es el 10% de aquello que nosotros tenemos como familia, de lo que nosotros percibimos y ganamos, y que se entregaba al pueblo de Leví, a la tribu de Leví, que era el tribu de sacerdotes. ¿Por qué hacían eso? Porque los levitas eran la única tribu de las 12 tribus de Israel que no tenía un territorio. No tenían un territorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no tenemos tierra, estamos hablando del año 900 antes de Cristo, la tierra, la cosecha, la siembra, ese era el proceso por el cual nosotros teníamos economía, subsistíamos. Si no tengo tierra para cosechar, para sembrar, ¿de dónde saco yo mi manutención? Consciente de eso, los otros pueblos decidían entregar un 10%. 90 para mí, el 10 para ellos. Entonces, tomen el 10% para que ustedes puedan mantenerse, puedan vivir de esa manera. Lamentablemente, y lo digo así, y muy personal, una perspectiva muy personal, se agarran de la palabra de la Biblia para justificar el hecho de pedir dinero a las demás personas. Y eso en cierta medida beneficia al prójimo porque te doy un nuevo espacio. Es decir, con el dinero que tú depositaste hemos construido este espacio en el que nos podemos reunir, en el que podemos rezar, etc. Algo positivo. Pero algo negativo es que ese dinero no tiene una fiscalización. Es decir, yo estoy dando mi dinero efectivamente, pero yo no sé a dónde va o yo no sé para qué se utiliza. Ver las obras de misericordia, que es lo que llama la iglesia, es otra cosa. Es decir, es ver cómo se está empleando este dinero. Es decir, como una forma de rendirle cuentas a las personas por el dinero que ellos están dando. Así tendría un poquito más de sentido esto del diezmo. ¿Daría su explicación de clases en video? Para serles honestos, no lo había considerado por el temor a que hay algunas plataformas que consumen bastantes megas, etcétera. Pero personalmente, y respondiendo a través de este medio a la pregunta, estoy totalmente de acuerdo en hacerlo a partir de ahora de esta manera. Espero que las demás personas, por medio de un sondeo, estemos de acuerdo que sean de esta manera y yo encantado. ¿Hace falta pertenecer a la iglesia para salvarse? No.
Cada quien logra la salvación a través de las acciones que realiza cotidianamente. La libertad es algo que todos podemos conseguir. Uno nace libre. Es importante meditar esto y reconocer esto. Todos nacemos libres, todos somos libres en la medida en la que nosotros podemos elegir aquello que nos beneficia a nosotros y nos beneficia a los demás. ¿Por qué es tan importante entender la libertad como elecciones que nos benefician? Porque muchas personas pueden decir, a ver, yo decido robar, o yo decido drogarme, o yo decido volverme alcohólico. A ver. Por eso el proceso de libertad en cuanto a decisión implica que estas decisiones nos construyen. Son decisiones que nos van ayudando a crecer personalmente, pero también como sociedad. Robar, asaltar, matar, esas son decisiones que no construyen. Pero si yo elijo, yo decido, por eso dice, yo voy a ejercer mi libertad, yo elijo estudiar una carrera específica, elijo ser médico, elijo ser profesor, elijo ser músico. Está siendo en beneficio de los demás. Ahí es como la persona se ejercita la libertad. ¿Cuál es la diferencia entre el libre albedrío y el libertinaje? Libre albedrío es una palabra que se utiliza para designar la libertad que hemos recibido el momento en el que nosotros hemos sido concebidos, es decir, el momento en el que nosotros estamos en este mundo y con un tiempo, es decir, lo que llamamos vida determinado. Elecciones que benefician y que construyen, lo que les decía, elegir y decidir. Libertinaje es precisamente las elecciones que no construyen. Son elecciones que no nos ayudan a nosotros a crear, a transformar, a modificar ciertas situaciones. Y eso es importante reconocer, porque el momento en el que nosotros creemos que por destruir las cosas, que por afectar a los demás somos libres o estamos ejerciendo nuestra libertad, estamos cayendo en un terrible error. Porque no soy consciente que ser libre implica transformar y crear y no destruir. Con esto terminan las 27 preguntas que me han hecho. Les agradezco mucho por su esfuerzo, por su trabajo. Vamos a esperar a ver cómo resulta este medio, esta información que estamos transmitiendo a través de este medio. Y vemos la posibilidad de mantenerlo por acá o cambiamos la situación o el tema que nosotros estamos haciendo. Les agradezco mucho por su atención, les agradezco mucho por su esfuerzo. Tengan ustedes una buena semana, a cuidarnos mucho, a tomar en cuenta todas las recomendaciones que se nos están dando durante este tiempo, lavado continuo de las manos y utilizar los implementos necesarios para poder cuidar nuestra salud y la de nuestros hermanos. Muchas gracias.